El sol de la mañana brillaba suavemente sobre la vasta propiedad del millonario, iluminando los jardines exuberantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cada planta, cada flor, cuidadosamente cuidada por un jardinero dedicado, exhalaba una fragancia delicada que mezclaba aromas de lavanda y jazmín. Era un lugar de belleza serena, donde el orden y la naturaleza coexistían en armonía. El millonario, un hombre de mediana edad de apariencia imponente, solía pasear por sus jardines para encontrar un momento de paz en medio de su vida agitada. Sus pasos eran firmes y su mirada atenta, pero ese día, algo inusual captó su atención. A lo lejos, avistó al jardinero, un hombre de apariencia simple y manos callosas por el trabajo duro. El jardinero estaba de espaldas, inclinado sobre un parterre de flores, ajustando meticulosamente las plantas. Cuando el millonario se acercó, algo brilló en el cuello del jardinero, reflejando la luz del sol. Se detuvo abruptamente, sus ojos se fijaron en el objeto que se balanceaba suavemente con los movimientos del hombre. Era un colgante, un pequeño colgante de plata desgastado por el tiempo, pero inconfundible en su diseño. El corazón del millonario se aceleró. Esa pieza no era solo un accesorio cualquiera. Era el mismo colgante que su madre usaba, el mismo que él había visto por última vez antes de que ella desapareciera de su vida, hace tantos años. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Los recuerdos enterrados de su difícil infancia comenzaron a invadir su mente, trayendo consigo una oleada de emociones. Paralizado por el shock, se quedó allí, observando al jardinero, su corazón latiendo descontroladamente. Las preguntas comenzaron a surgir en su mente. ¿Cómo tenía ese hombre el colgante? ¿Qué significaba eso? Sabía que, en ese instante, su vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. El millonario, aún paralizado por el shock, se dejó llevar por los recuerdos que ahora inundaban su mente. Recuerdos de una infancia marcada por el abandono y la negligencia emergieron con una claridad dolorosa. Era solo un niño cuando su madre desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo ese colgante que ahora veía en el cuello del jardinero. El vacío que ella dejó fue llenado con la frialdad de una vida sin afecto, una vida donde tuvo que luchar solo para alcanzar el éxito y la riqueza. Cada batalla, cada conquista, era un esfuerzo para superar el dolor del pasado y demostrarse a sí mismo que podía sobrevivir sin ella. Mientras observaba al jardinero, el millonario sintió una mezcla de ira y curiosidad. Recordó las historias que su madre contaba sobre el colgante, diciendo que era un amuleto de protección, algo que había pasado por generaciones en la familia. ¿Cómo tenía ese simple trabajador un artefacto tan significativo? La necesidad de respuesta se volvió irresistible. Sabía que lo que descubriera a continuación podría cambiarlo todo, podría sacar a la luz secretos que había enterrado profundamente dentro de sí. Sin saber exactamente cómo abordar la situación, decidió que necesitaba actuar con cautela, pues las verdades que estaban a punto de ser reveladas podrían no ser fáciles de enfrentar. Decidido a obtener respuestas, el millonario comenzó a observar al jardinero con más atención, pero siempre manteniendo la distancia. Empezó a prestar atención a los hábitos y rutinas del hombre, tratando de encontrar alguna pista que explicara cómo el colgante llegó a sus manos. En sus paseos diarios por el jardín, escuchaba disimuladamente conversaciones y notaba cualquier comportamiento peculiar. A medida que pasaban los días, el millonario notaba la simplicidad y humildad del jardinero, que trabajaba con dedicación y cuidado, aparentemente ajeno al tumulto interno de su empleador. El millonario decidió que necesitaba ser más directo, pero aún no estaba listo para un enfrentamiento abierto. Comenzó a hacer preguntas casuales sobre la vida del jardinero, tratando de ganarse su confianza. Descubrió que el jardinero había llegado a la propiedad recientemente y que venía de una ciudad distante, donde había vivido muchos años. Cada pequeño detalle sobre la vida del jardinero parecía encajar en un rompecabezas mayor. La investigación silenciosa del millonario comenzaba a dar frutos, pero sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar la verdad directamente y descubrir la historia completa detrás del colgante. La tensión se volvió insoportable. En un día nublado, mientras el jardinero cuidaba de los rosales, el millonario finalmente se acercó con pasos decididos. Su voz temblaba ligeramente cuando preguntó directamente sobre el colgante.
El jardinero, sorprendido por el súbito acercamiento, lo miró con ojos curiosos y cautelosos. Con un suspiro profundo, el jardinero comenzó a explicar que el colgante le fue dado por una mujer anciana que lo cuidó en su juventud, una mujer que hablaba frecuentemente de un hijo perdido. El millonario sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Insistió, preguntando el nombre de la mujer, y al escuchar la respuesta, su corazón casi se detuvo, era el nombre de su madre. La confirmación lo conmocionó profundamente. El jardinero, percibiendo la intensidad de la reacción del millonario, comenzó a compartir más detalles sobre cómo la mujer había fallecido algunos años atrás, dejándole el colgante como símbolo de gratitud por su ayuda. Cada palabra era una nueva puñalada en el alma del millonario, que ahora enfrentaba la realidad de que su madre no solo estuvo viva muchos años después de desaparecer, sino que tenía una nueva vida de la cual él nunca supo. El jardinero, viendo la angustia en el rostro del millonario, decidió compartir más sobre su propia vida. Contó cómo había sido un huérfano, rescatado de la calle por esa mujer a quien describió como una figura maternal. Ella no solo le dio el colgante, sino también amor, cuidado y una sensación de familia que nunca había conocido antes. El jardinero relató cómo ella hablaba con tristeza y nostalgia de un hijo perdido, describiéndolo como un niño inteligente y determinado, características que ahora veía reflejadas en el propio millonario. Mientras el jardinero narraba su historia, el millonario comenzó a sentir una mezcla de emociones conflictivas, dolor por el tiempo perdido, ira por la aparente traición y un alivio extraño al saber que su madre había encontrado a alguien para amar y cuidar. Se dio cuenta de que no era el único que había sufrido, el jardinero también llevaba las cicatrices de un pasado difícil, pero había encontrado consuelo en la misma mujer que él creía muerta. Esta revelación profunda creó un vínculo inesperado entre los dos hombres, ambos marcados por la pérdida y el abandono, pero ahora unidos por la memoria de una mujer que los amó de maneras diferentes. El millonario, absorbiendo cada palabra del jardinero, sintió un peso enorme en su corazón. Se vio dividido entre la ira por la ausencia inexplicable de su madre y la gratitud por haber sido una figura salvadora en la vida de otro. Decidido a encontrar una respuesta definitiva, preguntó al jardinero dónde su madre había pasado sus últimos años. El jardinero habló de una pequeña ciudad distante, describiendo con cariño la modesta casa donde ella vivió y el jardín que cuidaba con tanto amor, similar al que ahora él mantenía. Con esta nueva información, el millonario tomó una decisión. Necesitaba ver con sus propios ojos, sentir su presencia en los lugares que ella amaba y entender completamente por qué eligió desaparecer. Agradeció al jardinero por compartir su historia, prometiendo que esta búsqueda no terminaría allí. Con el colgante en la mano y un propósito renovado, se preparó para el viaje que lo llevaría a confrontar su pasado y, quizás, encontrar un camino hacia la paz y la redención. Mientras el millonario hacía las maletas para el viaje, sus sentimientos continuaban una montaña rusa. Había una ansiedad palpable en su pecho mientras subía al coche, el colgante firmemente asegurado en su mano. El viaje a la pequeña ciudad donde su madre pasó sus últimos años fue largo e introspectivo. Reflexionó sobre el impacto de sus elecciones y la intersección inesperada de sus vidas con la del jardinero. Cada kilómetro recorrido lo acercaba más a las respuestas que tanto anhelaba. Al llegar a la ciudad, fue directamente a la modesta casa que el jardinero había descrito. El jardín, aún floreciendo con la misma belleza y cuidado, parecía una extensión viva de los recuerdos de su madre. Vagó por los pequeños parterres, tocando suavemente las plantas que ella había cuidado con tanto cariño. Dentro de la casa, fotos antiguas y pequeños objetos personales contaban la historia de una vida simple, pero llena de significado. Con el colgante todavía colgado en el cuello, sintió una conexión profunda con su madre, como si ella estuviera allí, guiándolo. Finalmente, se sintió listo para perdonar y entender, decidido a redescubrir los lazos que el tiempo y el abandono habían intentado borrar. Con el corazón más ligero, pero aún cargando el peso de las emociones, el millonario decidió explorar más la ciudad en busca de personas que pudieran haber conocido a su madre. Caminó por las estrechas calles, conversó con los vecinos y frecuentó los lugares donde ella solía ir.
En cada conversación, descubría fragmentos de la vida de su madre, escuchando historias sobre su generosidad y la forma en que ayudaba a los necesitados. Estas historias comenzaron a pintar un cuadro de una mujer que, a pesar de sus propios dolores, dedicó su vida a cuidar de los demás. Durante este viaje, el millonario encontró un pequeño café donde su madre solía pasar las tardes. Al entrar, sintió una extraña familiaridad en el aire. El dueño del café, un anciano con una sonrisa acogedora, lo reconoció inmediatamente por el colgante. Contó cómo su madre hablaba con orgullo del hijo que un día volvería a encontrar. Estas palabras trajeron lágrimas a los ojos del millonario. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, el amor de su madre por él nunca había disminuido. El viaje estaba trayendo no solo respuestas, sino también una profunda sensación de reconciliación y redención. Motivado por las historias y los recuerdos compartidos, el millonario sintió una urgencia creciente de visitar el lugar donde su madre había sido enterrada. El dueño del café, viendo la determinación en sus ojos, se ofreció a acompañarlo al cementerio local. Caminaron juntos por las tranquilas avenidas, el silencio solo interrumpido por el suave sonido de las hojas al viento. Cuando llegaron a la tumba, el millonario se detuvo por un momento, absorbiendo la simplicidad del lugar. Había flores frescas, colocadas con cuidado, indicando que no había sido olvidada por aquellos a quienes tocó. Arrodillándose junto a la lápida, sintió una mezcla de tristeza y paz. Colocó el colgante sobre la fría piedra, como una ofrenda simbólica. Con los ojos cerrados, susurró palabras de perdón y agradecimiento, reconociendo el sacrificio que ella había hecho y prometiendo honrar su memoria viviendo una vida de empatía y generosidad. Al levantarse, sintió como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. No solo había encontrado respuestas, sino también un nuevo propósito, usar su riqueza e influencia para ayudar a los demás, tal como su madre había hecho en su vida simple, pero significativa. El millonario volvió a su propiedad con una renovada sensación de propósito. Inspirado por la vida altruista de su madre, comenzó a planear formas de usar sus recursos para impactar positivamente la vida de las personas. La primera acción fue transformar parte de su vasta propiedad en un centro comunitario, donde aquellos en necesidad pudieran encontrar apoyo y recursos. Colaboró estrechamente con el jardinero, cuya historia de resiliencia y superación también lo había tocado profundamente, para crear un ambiente acogedor y seguro para todos. El centro comunitario rápidamente se convirtió en un refugio para muchos. Ofrecía desde programas educativos y de formación profesional hasta apoyo emocional y actividades recreativas. El millonario también estableció varias fundaciones en nombre de su madre, enfocadas en brindar ayuda a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, asegurando que nadie pasara por las dificultades que él y el jardinero habían enfrentado. Cada iniciativa era un homenaje al legado de su madre, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la generosidad y el amor podían crear cambios duraderos. Sintiéndose finalmente en paz, vio el poder transformador del perdón y el altruismo, construyendo una nueva familia y comunidad basada en la empatía y el apoyo mutuo. La transformación de la propiedad en un centro comunitario atrajo atención y apoyo de varias partes. Personas de todas las edades comenzaron a frecuentar el lugar, encontrando no solo los recursos que necesitaban, sino también una nueva comunidad y un sentido de pertenencia. El millonario, que antes se aislaba en su riqueza y estatus, ahora se encontraba inmerso en las historias y vidas de aquellos a quienes ayudaba. Cada sonrisa, cada agradecimiento, era una confirmación de que estaba en el camino correcto, honrando el legado de su madre. La presencia del jardinero, siempre a su lado, reforzaba el mensaje de que la redención y la curación eran posibles, incluso en las circunstancias más difíciles. Con el tiempo, el centro comunitario se expandió para incluir programas de mentoría, donde el millonario y otros voluntarios compartían sus habilidades y experiencias para capacitar a los jóvenes. La historia de su madre, contada y recontada entre los asistentes, se convirtió en un símbolo de resiliencia y generosidad. En un evento especial de inauguración de una nueva ala dedicada a ella, el millonario pronunció un discurso emotivo, compartiendo con todos el viaje que lo llevó hasta allí. Habló sobre el dolor del abandono, el descubrimiento inesperado del colgante y la reconciliación que cambió su vida.
Muchas lágrimas de emoción fueron derramadas, incluyendo las del propio millonario, quien finalmente sintió un cierre emocional. La historia del millonario, del jardinero y de la mujer que los unió resonó profundamente en la comunidad. Juntos, construyeron un legado que trascendió el dolor y la pérdida, transformándolos en fuerzas de cambio y esperanza. El centro comunitario continuó creciendo, acogiendo a nuevas generaciones e inspirando actos de bondad y empatía. El millonario, ahora rodeado de una nueva familia que ayudó a crear, encontró la paz que buscaba. Sabía que la influencia de su madre viviría para siempre a través de las vidas que tocó, y mientras miraba hacia el futuro, estaba seguro de que estaba honrando su espíritu de la manera más pura posible.